espíritu con tranquilidad, con normalidad, Padre, soltando lo que tú has puesto en su espíritu. En el nombre de Jesús, gracias por tu vida. Y decimos amén y la recibimos con un aplauso. Les invito a estar abriendo la palabra de Dios en 1 de Samuel. Desde el capítulo 4 les cuento la historia. Resulta que el pueblo de Israel quiso echar frente a sus enemigos, pero no tenía el apoyo de Dios en esa batalla. Tomándose las cosas a la ligera, la presencia de Dios, que era representada en el arca, fue llevada cautiva por los enemigos. Vamos al capítulo 5. Dice el verso 1. 1 de Samuel 5:1. Una vez capturada el arca de Dios, los filisteos la llevaron de Ebenezer a Asdod. Luego la tomaron y la metieron en el templo del dios Dagón, colocándola junto a Dios. En un mismo territorio estaban la presencia de Dios y el territorio enemigo, los mismos filisteos. Dice la palabra de Dios que la presencia de Dios había sido llevada desde Ebenezer, que significa la piedra de socorro, nuestra ayuda, donde habíamos buscado de Dios. Fue llevada desde Ebenezer hasta Asdod. Dice la palabra de Dios que Asdod había sido entregada a Judá, pero Judá, que es una tribu de Israel, no pudo sostenerla por mucho tiempo. Entonces, muchas veces Dios nos entrega cosas, Dios nos entrega una herencia, como el hijo pródigo, pero a veces no la podemos sostener y es llevado cautivo. Dice la palabra de Dios que Asdod es la fortaleza, algo que había pertenecido a Judá y que no la pudo sostener. Ahora la misma presencia de Dios fue llevada a la fortaleza en territorio enemigo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que en un mismo territorio estaban la presencia de Dios y los filisteos. Muchas veces estamos así, en un conflicto con la presencia de Dios y los filisteos, peleando. Nosotros sabemos que la victoria ya la tiene Cristo. Nosotros sabemos que aquel Ebenezer, que había sido una derrota, fue luego una victoria. Pero muchas veces estamos peleando en el mismo territorio, el arca de Dios y los filisteos. Dice que el estar en ese conflicto trajo una plaga. Una de las plagas fue la de los ratones. Quiero compartirte lo que hacen los ratones. Los ratones se comen las cosechas. Los ratones se comen lo que nosotros sembramos y que va a salir. Los ratones se comen las reservas de nuestros alimentos. Y los ratones, ¿saben algo? Solo pueden durar 3 meses. Pero cuando viven en cautividad, logran vivir hasta 2 años. Muchas veces nosotros, en medio de la cautividad, estamos alimentando ratones. Se nos están comiendo las cosas que estamos sembrando. Se están comiendo las personas que están llegando a Cristo. Están comiendo esos brotes, esos retoños. Estamos alimentando ratones y los brotes se están perdiendo. Muchas veces las reservas, aquellos que una vez estuvimos con toda la fortaleza de Dios y nos sentimos re fuertes delante de Dios, y estamos engordando con la presencia de Dios. Pero llegamos al medio de la cautividad y terminamos alimentando ratones. Chau reserva, chau cosecha, chau retoño. Esos retoños, esas personas que vienen llegando a Cristo se van. Aquellos siervos que se encontraban terriblemente firmes en el camino de Dios, se lo comieron los ratones.
Y dice la palabra de Dios que los ratones no saben distinguir los colores. Perdón, dice la palabra de Dios, no dice lo que aprendieron los ratones. Dice la palabra de Dios que estaban en la plaga de los ratones. Los ratones no saben distinguir los colores, solo tienen grises. Y muchas veces nos encontramos así en la casa de Dios, sin distinguir las cosas. Todo malo, todo depresivo. Aquel siervo es esto, aquel hermano es aquello. Terminamos murmurando, creando conflictos, peleas, luchas. Los ratones, cuando tienen mucha hambre, se terminan devorando entre sí. Llega un momento en que entre ellos se empiezan a devorar y se pueden hasta llegar hasta comer su propia cola. Eso es lo que produce la plaga de ratones. Donde estaban los filisteos, estaba la misma presencia de Dios. En ese conflicto estaba la plaga de ratones. Estaban luchando, estaban comiendo las cosechas, se estaban yendo aquellos que estaban recién llegando a Cristo. Aquellos que estaban firmes también se los estaban llevando los ratones. Entonces hay dos cosas que se pueden ver en la cotidiana. Por un lado se puede ver que podemos alimentar ratones, pero por otro lado quiero que vayamos a Jeremías 32. Dice la palabra de Dios que el Señor habló a Jeremías en el año 10 del reinado de Sedequías en Judá, que era el año 18 del reinado de Nabucodonosor. Por aquel tiempo el ejército del rey de Babilonia estaba atacando Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba encerrado en el patio de la guardia del palacio real. Jeremías también estaba en cautividad. Sin embargo, Jeremías estaba esperando algo, no estaba alimentando ratones. Dice la palabra de Dios, continúa en el verso 6. Dijo Jeremías, el Señor se dirigió a mí y me dijo, mira, tu primo Anamel, el hijo de tu tío Salum, va a venir a proponerte que le compres un terreno que tiene en Anatot, pues tú tienes el derecho de comprarlo por ser el pariente más cercano, tal como el Señor me lo dijo. Mi primo Anamel vino a verme al patio de la guardia y me pidió que le comprara el campo que tenía en Anatot, en territorio de la tribu de Benjamín, porque yo tenía el derecho de comprarlo y quedarme con él, por ser el pariente más cercano. Al darme cuenta de que aquello era una orden del Señor, le compré el campo a mi primo Anamel. En cautividad tenemos dos opciones: alimentar ratones, alimentar discordias, o buscar las órdenes de Dios. Dice la palabra de Dios que Jeremías encontró en medio de la cautividad, en medio de este encierro, estar en prisión en el patio, buscó la orden de Dios. Si ustedes se leen un poco antes, el pueblo de él estaba cautivo, no le servía comprar una heredad porque no la iba a poder disfrutar. Sin embargo, él confió en el orden de Dios. Continúa diciendo la palabra de Dios en el 9. Dice, le compré el campo a mi primo Anamel, le entregué 17 monedas de plata, que fue el precio convenido, y puse el contrato por escrito, sellado y firmado con los testigos. Luego tomé las dos copias del contrato, una sellada y con las condiciones de compra, y otra abierta, y se las di a Baruch, hijo de Nerías y nieto de Maseías, delante de mi primo Anamel, de los testigos que habían firmado el contrato y de todos los judíos que estaban sentados en el patio de la guardia. Delante de ellos, dije a Baruch, el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice, toma las dos copias de este contrato, la sellada y la abierta, y guárdalas en una vasija de barro, para que se conserven mucho tiempo, pues el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice, en esta tierra volverán a comprarse casas, campos y viñedos. Amén. Amén. Tenemos dos opciones: o destruirnos entre nosotros
comiéndonos unos a otros, terminar alimentando ratones, que se nos vayan los retoños, que se pierdan los de las grandes cosechas, o terminar comiéndonos nuestra propia cola. O la otra opción, hacer como Jeremías, que en medio de la cautividad escuchó la orden de Dios. Y no solo eso, actuó en fe. Dios nos pide que empecemos a actuar por fe y no por vista. Podemos estar en medio de la cautividad y sentirnos que ya está todo perdido. El pueblo había perdido en Ebenezer por primera vez. Porque muchas veces nosotros recordamos el significado de Ebenezer por la segunda victoria, por la victoria, no por la segunda batalla. Pero en primer lugar, ellos la perdieron. Pero no fue enseguida que tuvieron la victoria. Transcurrieron 20 años. 20 años en que el pueblo decidió volver a Dios de todo corazón y honrar a Dios. Eso es lo que nos pide Dios. Dejemos de mirar las cosas entre nosotros. Dejemos de darle de comer a los ratones. Dejémonos de comernos entre nosotros y hasta de llegar a comer nuestra propia cola. Para darle la gloria a Dios. Recibir sus órdenes. Si estamos en medio de una cautividad, es para levantarnos. Nos sacudimos el polvo y seguimos para Dios. La honra es para Dios. Dice la palabra de Dios que encontrar todo el orgullo en vasijas de barro. En vasijas de barro Dios ha puesto la esperanza en medio de nosotros. Somos vasijas de barro, esperanza de salvación. Pero no solo eso, Jeremías creyó en una heredad. Una heredad que no iba a disfrutar él porque no tenía hijos, pero la quería para su pueblo. ¿Cuántos creen en una heredad para su pueblo? No para uno mismo, para el pueblo. Es hora de que tengamos un corazón, no de ratón, sino un corazón de heredad. Amén. Un corazón del pueblo, un pueblo que ama. Colocar las vasijas de barro aquellas promesas de Dios, atesoradas. Tal vez no llegue de un día al otro. Tal vez transcurran 20 años, como fue entre la primera derrota y luego la victoria de Ebenezer. Pero dice la palabra de Dios que todo esto se había dado porque en un principio el pueblo no había escuchado la reprensión y todo se había tomado por libertad. Ahora también, con Jeremías también. Tengamos cuidado en tomar muy a la ligera las cosas de Dios. La presencia de Dios es santa. Amén. La presencia de Dios es santa. Las cosas de Dios no se toman a la ligera. Dice la palabra de Dios en el 32, en el verso 33. Me han dado la espalda, no la cara, y aunque en ningún momento he dejado de instruirlos, no me han hecho caso ni han querido recibir corrección. Dios nos libre de eso. Bienvenida sea la corrección y bienvenida sea la corrección del Padre. Amén. Es tiempo de que vivamos como un pueblo unido, que recibamos la corrección del Padre como una corrección del Padre, que podamos agachar la cabeza y en disciplina, una disciplina que es para nuestro bien, que dejemos de darle la espalda a Dios, que le podamos dar la cara a Dios. Dice, continúa hablando la palabra de Dios. En el verso 38 dice, a pesar de todo esto, de la calamidad y todo lo que había venido, dice, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Haré que solo tengan voluntad y determinación de honrarme toda su vida para su propio bien y el de su descendiente. Amén. La promesa de Dios. No es por nosotros, no es porque nosotros querramos hacer las cosas para Dios o no. Aún la voluntad, el querer como el hacer, viene de Dios. Aún la fe para creer en Dios viene de Él. Vivimos por gracia. Amén. Dice, haré con ellos una alianza eterna. Me comprometeré a no dejar nunca de hacerles bien. Una alianza ha hecho Dios con nosotros. Vivamos de tal manera. Dice, les llenaré el deseo de honrarme y de nunca apartarse de mí. Es tiempo de que dejemos de ser tibios. Es tiempo de que dejemos de estar en un lado con el arca, en otro lado con los filisteos. Nos decidimos o estar con el arca en la presencia
o del otro lado, pero no tibios. Amén. Muchas veces nosotros no nos sentimos dignos de tal precio, ¿no? De tal heredad. Dice que Jeremías pagó un precio convenido para recibir esa heredad. ¿Saben quién pagó más alto precio por tu vida y por mi vida? Jesucristo. Les voy a invitar a la primera de Pedro 1. Dice, pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecida en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Amén. El costo de nuestro rescate, el costo de tu rescate y el costo de mi rescate ha sido la misma sangre de Cristo. Amén. Amén. Dejemos de estar perdiendo el tiempo en cosas vanas. Hagamos valer la sangre de Cristo. Dice la palabra de Dios en Tito 2. Dice, Él se entregó a la muerte por nosotros, para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos completamente, haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad, empeñados en hacer el bien. Amén. Tenemos a alguien que pagó nuestro rescate, alguien que, como Jeremías, sabiendo que la cautividad, que tal vez no valía nada la heredad que iba a comprar, pero Jeremías creyó en lo que se iba a valer después. Tal vez vos y yo ahora pensamos que no valemos nada, pero Cristo pagó un rescate por lo que vamos a hacer en sus manos. Amén. En 2 Corintios 4. Del 6 al 7. Dice la palabra de Dios, porque el mismo Dios que mandó que la luz brotara de la oscuridad es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón, para que podamos iluminar a otros, dándoles a conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo. Amén. Lo leemos de vuelta creyéndolo. Porque el mismo Dios, no cualquiera, el mismo Dios, que mandó que la luz brotara de la oscuridad, aquel que separó la luz de las tinieblas, ese mismo Dios es el que ha hecho brotar su luz en nuestro corazón. Dice, para que podamos iluminar a otros, dándoles a conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo. ¿Cómo vamos a resplandecer la luz de Cristo si en nuestro rostro no brilla la luz de Cristo? Amén. ¿Cómo vamos a hablar de un gozo que no lo tenemos nosotros? ¿Cómo vamos a hablar de un Dios que sana si nosotros no lo creemos? Tenemos que empezar a creer nosotros, a apoderarnos de lo que dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Nunca perder la identidad del pueblo. Dice que ya no están los señores solitarios. Amén. Somos un pueblo. Que podamos ser como Jeremías, que en medio de la cautividad creyó en la heredad que iba a venir. Dice la palabra de Dios que él creyendo dijo que en esta misma tierra se iban a comprar casas, campos y viñedos. Amén. Una tierra que estaba rodeada de enemigos, una tierra que estaba cautiva. Ya no tenéis nada, no valés nada, ya no dan nada por vos, ni siquiera vos lo das. ¿Y cómo vas a creer? Esto sí vale, porque lo vale en Cristo. Amén. No importa lo que digan los demás, no importa lo que digas conmigo, no importa lo que dice Cristo. Amén. Les invito a estar poniéndose de pie, que podamos cerrar nuestros ojos.